reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este tutorial sobre lubricación. Esperamos que sea de su agrado. En este video tutorial, abarcaremos los siguientes temas: definición, lubricantes, viscosidad y tipos de lubricantes. La lubricación se define como la interposición entre dos superficies que se encuentran en movimiento relativo la una con respecto a la otra de una sustancia cualquiera conocida con el nombre de lubricante. Por lo tanto, un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, no se degrada, y forma asimismo una película que impide su contacto, permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. Un buen lubricante debe disminuir al máximo el desgaste de las superficies lubricadas, el calor generado por fricción, el consumo de energía, el ruido, el impacto negativo sobre el ambiente cuando finalmente se deseche, como resultado de su proceso de oxidación normal. Sin el empleo del lubricante adecuado, las superficies metálicas de los mecanismos lubricados se soldarían, dejando inservible la máquina y convirtiéndola en chatarra en unos cuantos minutos. Existen tres tipos de lubricantes: líquidos, sólidos y gaseosos, los cuales expondremos a continuación. Lubricantes líquidos. Se trata de aceites petroquímicos o sintéticos que pueden contener aditivos que reaccionan con los metales para formar contaminantes de una sola capa y se clasifican en función de su viscosidad así como con la presencia de aditivos para aplicaciones de presión extrema. En la tabla se pueden ver las principales clases de lubricantes líquidos, así como sus principales usos y propiedades. Son de uso más generalizado, y los más comunes de estos son los aceites minerales. Las grasas son aceites mezclados con jabones, para que formen un lubricante más espeso y más pegajoso, que se aplican donde no pueden ser suministrados en forma líquida o donde no sea posible retenerlos en la superficie. En algunas aplicaciones también se puede usar agua como lubricante. Lubricantes sólidos. Son de dos tipos: con reducido esfuerzo cortante como el grafito, y el bisulfito de molibdeno, que se agregan a la superficie de contacto, suelen suministrarse en polvo, y pueden ser llevados hasta la interfaz junto con un aglutinante de grasa de petróleo o algún otro material. Recubrimientos como fosfatos, óxidos o sulfuros, aplicados química o electroquímicamente, son delgados y tienen tendencia a desgastarse rápidamente. La tabla nos muestra algunos lubricantes de película sólida, así como sus principales usos y propiedades. Sirven para aquellas aplicaciones en las que los lubricantes líquidos no se retienen en las superficies o carezcan de las propiedades requeridas como resistencia a temperaturas elevadas. Lubricantes gaseosos. Se aplican en situaciones muy específicas, como en los cojinetes neumáticos, para lograr una fricción mucho más baja. Hablemos de viscosidad. La viscosidad se define como la resistencia de un fluido al corte. Esta varía en forma inversa a la temperatura y en forma directa a la presión. En la animación de la izquierda, podemos apreciar visualmente este concepto. El fluido de abajo es más viscoso que el de arriba. En esta gráfica, podemos apreciar el comportamiento de la relación viscosidad versus temperatura para diversos aceites lubricantes de petróleo. A mayor temperatura, menor viscosidad absoluta. Ahora abordaremos los tipos de viscosidad. Podemos encontrar dos: la absoluta y la cinemática. Se relacionan de la siguiente forma. La viscosidad absoluta equivale al producto entre la viscosidad cinemática y la densidad de masa del fluido. Tipos de lubricación. Existen tres tipos de lubricación para cojinetes: de película completa,
en la cual las superficies de cojinete están totalmente separadas por una capa de lubricante. De lubricación marginal, en la cual por diferentes razones geometría, aspereza del material, falta de lubricante o por exceso de carga, las superficies del cojinete entran en contacto. De película mixta, describe una combinación parcial de las dos anteriores. La figura muestra una curva que ilustra la relación entre fricción y velocidad de deslizamiento relativo en un cojinete. A bajas velocidades, ocurre lubricación marginal. Conforme la velocidad aumenta más allá del punto A, se empieza a formar lubricación hidrodinámica en régimen de película mixta. En el punto B se forma una película completa. Lubricación de película completa. Existen tres mecanismos para crear una lubricación de película completa: hidrostática, hidrodinámica y elastohidrodinámica. Lubricación hidrostática consiste en bombear aceite a presión entre dos superficies, con el fin de separarlas de tal forma que no se requiere el movimiento relativo entre ellas para mantener la película lubricante. Este tipo de lubricación se emplea con mucha frecuencia en cojinetes de empuje que soportan ejes verticales y reciben el nombre de cojinetes hidrostáticos. El aceite se suministra a presión en un resalto o bolsillo ubicado en la cara inferior del eje. Si la presión aplicada es suficiente, el eje se levanta y flota sobre la película lubricante, como se observa en la figura de la parte inferior derecha. Lubricación hidrodinámica. Un sistema de lubricación en el cual el movimiento relativo de las superficies que se deslizan una sobre otra, causa la formación de una película fluida que tiene la suficiente presión para separar las superficies. Esta película no se encuentra presente en la parada y tiene rozamiento mixto en el arranque. La velocidad de funcionamiento afecta el espesor de la película lubricante. A medida que aumenta la velocidad, se desarrolla una condición llamada lubricación hidrodinámica, que aumenta significativamente el espesor de la película lubricante con un efecto similar al del esquí acuático. A menor velocidad, se requiere un aceite más viscoso para mantener una película lubricante adecuada. En aplicaciones lentas y de carga pesada, se requieren aditivos para mejorar la lubricación. Debe tenerse en cuenta la temperatura dentro del rodamiento, ya que la viscosidad del aceite se reducirá al aumentar la temperatura y se producirá como consecuencia una reducción de la película lubricante. Los aceites con altos índices de viscosidad limitan el efecto de los cambios de temperatura dentro del rodamiento. También debe considerarse la carga operativa, que tiene un efecto directo sobre la superficie de contacto entre los caminos de rodadura y el elemento rodante. La grasa es una combinación de aproximadamente 85% de aceite mineral y 15% de jabón o espesantes. Los tres jabones o espesantes más importantes son litio, una buena grasa multipropósito con amplia tolerancia a la temperatura; calcio, recomendado para instalaciones expuestas al agua, tolera un máximo de 60 grados centígrados; y sodio, que posee buenas propiedades selladoras, pero no debe exponerse al agua. Todos los jabones funcionan de la misma forma, absorben el aceite como una esponja. De esta forma, el aceite contenido en la grasa se libera a medida que el rodamiento lo requiere. Las grasas se miden según su rigidez o consistencia. Estas características, al igual que la viscosidad del aceite, pueden modificarse con los cambios de temperatura. Para rodamientos, la consistencia de la grasa usada oscila entre 1 y 3 como máximo. La grasa es el lubricante para rodamientos más popular, es fácil de aplicar y de retener dentro del alojamiento, y también puede funcionar como sellador para protegerlo. El rodamiento se debe llenar con grasa y el espacio libre en el alojamiento hasta un 50% como máximo. La lubricación con aceite es un método efectivo, pero puede presentar dificultades de sellado. Hay varios métodos de lubricación con aceite, de los cuales el baño estático es el más común. El nivel de aceite en esta instancia debe llegar hasta la mitad del elemento rodante más bajo. Cuando se trata de cajas de engranajes, en la mayoría de los casos, los rodamientos se lubrican por salpicadura. En el caso de maquinarias tales como reductores muy grandes o los cilindros secadores en las máquinas papeleras, el calor y la contaminación pueden ser un problema. En tales aplicaciones, se usa un sistema de recirculación en el cual el aceite es suministrado al rodamiento por medio de una bomba y se permite que el aceite drene a un depósito donde puede ser enfriado y filtrado antes de volverse a usar.
Con respecto a los rodamientos de repuesto, es esencial que se encuentren completamente llenos y que su alojamiento esté parcialmente lleno de grasa adecuada y limpia. Asegúrese de que la grasa y el rodamiento estén siempre protegidos. En aplicaciones de funcionamiento a alta temperatura y en un medio hostil puede ser necesario reengrasar el rodamiento. En estos casos, se debe asegurar que el exceso de grasa sea liberado del alojamiento. Se debe reengrasar mientras el equipo esté en funcionamiento. La lubricación continua es aconsejable en algunas aplicaciones. Esto puede lograrse por medio de un sistema centralizado o de un lubricador automático. Asegúrese de que el sistema de lubricación está limpio y de que se utilice el tipo y cantidad de lubricante correcto. Los rodamientos sellados y obturados se engrasan de por vida y no deben ser intervenidos. En esta gráfica se observan los 3 pasos presentes durante el funcionamiento de la lubricación hidrodinámica. Pasemos ahora a la lubricación elastodinámica. Las superficies no concordantes tienen tendencia a expulsar el fluido, lo que hace difícil poder lograr formar una película completa de lubricante. A bajas velocidades estas iones resultarán con lubricación marginal, lo que se traduce en una alta tasa de desgaste. La carga deja una huella de contacto causada por las deformaciones elásticas de la superficie. En la imagen podemos observar esta huella de contacto para contacto esférico y cilíndrico. Esta pequeña huella de contacto puede hacer que se cree una superficie lo suficientemente grande para permitir la formación de una película totalmente hidrodinámica, si la velocidad relativa de deslizamiento es lo suficientemente alta. A lo descrito anteriormente se le conoce como lubricación elastodinámica porque depende de las deflexiones elásticas de la superficie, y depende del hecho de que la alta presión en la zona de contacto incrementa de manera importante la viscosidad del fluido. El parámetro que determina qué ocurrirá en contactos no concordantes es la razón entre el espesor de la película del lubricante y la aspereza de la superficie. La aspereza superficial RMS promedio no debe ser superior a mediciones de entre 1/8 y 1/3 de la película de aceite. A cargas muy elevadas o bajas velocidades, el espesor de película HD llega a ser demasiado pequeño para separar las asperezas superficiales, y puede tornarse a situaciones de lubricación de película mixta o de lubricación marginal. La lubricación marginal describe una situación en la cual, por razones de simetría, aspereza superficial, exceso de carga, carencia de lubricante, disminución de la velocidad de la superficie móvil, o elevación de la temperatura del lubricante, se impide la formación de una película de lubricación lo suficientemente gruesa por lo que la superficie de los cojines entra físicamente en contacto. Definamos lubricación marginal. Es la situación de lubricación menos deseable porque permite que entren en contacto las asperezas superficiales y se desgasten con rapidez. Como en ocasiones es inevitable, se crearon lubricantes para extrema presión.
oil pumps may be driven from the camshaft or the crankshaft. In a rotor-type oil pump, an inner rotor drives an outer one. As they turn, the volume between them increases. This larger volume lowers the pressure at the pump inlet. Outside atmospheric pressure is then higher. This forces oil into the pump, and it fills the spaces between the rotor lobes. As the lobes of the inner rotor move into the spaces in the outer rotor, oil is squeezed out through the outlet. The crescent pump uses a similar principle. It is mounted on the front of the cylinder block. The inner gear is on the end of the crankshaft, which then drives the pump directly. An external toothed gear meshes with this inner one. Some gear teeth are meshed, but others are separated by the crescent-shaped part of the pump housing. The increasing volume between gear teeth causes pressure to fall. Oil is then taken through the intake port and carried around between the gears and crescent, then discharged to the outlet port. Similarly, in a geared oil pump, the driving gear meshes with a second gear. As both gears turn, their teeth separate, creating a low-pressure area. Higher atmospheric pressure outside forces oil up into the inlet. The spaces between the teeth fill with oil. The gears rotate and carry oil around the chamber. The teeth mesh again, and oil is forced from the outlet toward the oil filter. Referencias. Diseño de máquinas, Robert Norton, segunda edición. Ingenierosdelubricación.com. YouTube.com. Artículos e imágenes en línea. Muchas gracias a todos por la atención prestada al desarrollo del tema en este vídeo.